Saludos, estimado pastor, compañeros. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Es un gusto para mí presentarles el tema de exposición de esta noche de nuestro grupo, el número 4, el cual es las reglas hermenéuticas, sin las cuales es imposible poder realizar un correcto trabajo de interpretación de la palabra de Dios. Cabe recalcar que no todas las reglas se aplican en todos los casos, salvo en los que se juzgue que puede resolver un problema. Y así, todas las reglas hermenéuticas representan una caja de herramientas para el estudioso de la palabra de Dios. Ahora vamos a conocer dos de las primeras reglas hermenéuticas. Vamos allá. Esta regla se conecta con el uso normal del idioma y su gramática a partir de la comprensión gramático-histórico del texto bíblico. Sabiendo que la Biblia fue escrita en los idiomas hebreo, arameo y griego, el intérprete bíblico debe tener dominio o comprensión de estos tres idiomas para realizar una correcta interpretación, entendiendo así que la etimología de las palabras no son las mismas en los idiomas originales bíblicos que en el idioma español. Ejemplo de la importancia de la etimología en el idioma original, citaré el versículo de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que has dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tomaremos la palabra amor para este ejemplo. Y la palabra castellana amor está traducida de la palabra griega agapesen, de la raíz agapao. El amor ágape nos dice que el amor no se basa en emociones o sentimientos, es la decisión de comprometerse a procurar el bienestar de los demás independientemente de cualquier condición o circunstancia, busca el bien supremo de los demás, mientras que la definición de la RAE para amor nos dice que es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Es la tendencia a la unión sexual, amor libre, platónico, propio, etc. En este ejemplo podemos ver cómo difiere la definición de acuerdo a la etimología en el idioma original y el idioma traducido. Otra importancia de tomar las palabras de acuerdo al sentido que tienen dentro del idioma original es que estas palabras tienen un contexto extrabíblico que muestra cómo los escritores usaron la forma convencional del lenguaje de la época para explicar verdades espirituales, logrando así que el mensaje fuese entendido con facilidad por los receptores de ese entorno específico, para lo cual ellos utilizaron parábolas, proverbios, metáforas, símil, inécdoque, personificación, antropomorfismo, hipérbole, entre otras. Por eso es importantísimo interpretar de acuerdo a la cultura y la historia de ese momento, puesto que lo que la gente dentro de determinada sociedad piensa, dice y hace, así como su política, su religión, su economía, leyes, vestimentas, vida social y familiar, geografía, vida militar, sucesos naturales y bélicos, entre otros, no es el mismo espacio, tampoco el mismo tiempo en el que se encuentra el intérprete bíblico. Esta regla se conecta con el contexto inmediato, los términos, las cláusulas, las oraciones, los párrafos. Esta regla está relacionada con la interpretación literal y el manejo literalista de las palabras de acuerdo al trasfondo cultural geográfico del texto bíblico. Las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro. Por eso podemos ver que incluso en la Biblia viene con un asterisco algunas palabras que nos dice palabra de difícil traducción. Y en ocasiones al traducirla su equivalencia no será exacta, pero se debe procurar que cada palabra esté dentro de su área de significado. Para esta segunda regla utilizaremos el ejemplo de la palabra coche. La palabra coche tiene su equivalente en inglés coach, mientras que la palabra española coche puede significar taxi, carro de mano para carga, y en el estado de Chiapas, México, puede significar un puerco. La palabra inglesa coach puede significar una diligencia, un cochecito para niños, un carro de ferrocarril o el instructor de un equipo atlético. Por esto no será correcto en todo caso traducir la palabra coche usando la palabra coach en inglés. Sin embargo, las dos palabras tienen algo en común y es la idea de un carro. En este sentido, la palabra es
interpretada de acuerdo al contexto de las demás frases para obtener de ella un significado. Ahora, yendo a la Biblia como un ejemplo de una traducción inadecuada, en la antigua versión de Reina y Valera, veamos primero Romanos 10:9, el cual dice así, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Allí la palabra confesar traduce la palabra griega homologeo. Esta palabra está compuesta de dos elementos, homo, que significa mismo, y logeo, hablar. Justamente la palabra original significa admitir, decir la misma cosa o estar de acuerdo. Sin embargo, es difícil sacar esta idea de la traducción, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, este versículo no quiere decir confesar pecados al Señor, sino hacer confesión con la boca de que uno está de acuerdo con Dios acerca de Jesús, o que dice de Él lo mismo que Dios dice. Para concluir, es necesario comprender el sentido exacto de las palabras del texto original, aunque no siempre se podrá incluir todo lo que las palabras del texto bíblico significan en el idioma original, y de no contar con el conocimiento profundo de los idiomas bíblicos, es válido que pueda hacer uso de los interlineales y las diferentes traducciones bíblicas existentes para que pueda comparar. Y de esta manera, estimado profesor, compañeros, podemos ver cómo cada una de las reglas hermenéuticas se integran entre sí para poder tener un trabajo final, un trabajo de interpretación que vaya conforme a lo que Dios está revelando. Ahora vamos a continuar con la tercera regla, compartir mi compañero. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.